Estas acusaciones no solo son demoledoras, sino auténticamente escalofriantes. Según una fuente altamente fiable dentro del propio palacio, el próximo gala benéfica de invierno esconde un secreto lo bastante explosivo como para poner en jaque la reputación de toda la monarquía. En el centro del escenario se encuentra el príncipe Eduardo, a quien se le ha confiado la responsabilidad de dirigir la velada y recaudar millones destinados a niños que viven en extrema pobreza. La prensa ya lo ha bautizado como su gran oportunidad de oro, el momento perfecto para consolidar su imagen como el rostro moderno y compasivo de la corona. Sin embargo, detrás del brillo de las arañas del cristal, aparece otro nombre que está sembrando inquietud en los pasillos de piedra: Tom Parker Bowles, hijo de la reina Camila y el crítico gastronómico más temido del país. Oficialmente, solo figura como asesor culinario del evento. No obstante, entre el personal que trabaja en la trastienda circulan susurros sobre cambios de menú a última hora, la presencia de individuos desconocidos entrando y saliendo de las cocinas y el rumor persistente de un misterioso video programado para reproducirse a mitad de la gala. En los pasillos fríos del palacio, una pregunta se repite con fuerza creciente. ¿Será esta la noche en la que el príncipe Eduardo brillará más que nunca? ¿O será la noche en la que su prestigio se derrumbe, víctima de una emboscada urdida por el propio hijo de la reina? La luz dorada que emanaba de las lámparas del gran salón caía sobre la estancia con solemnidad, envolviendo el ambiente en una majestuosidad que, sin embargo, se sentía densa, casi asfixiante. En la última reunión de preparación, todas las miradas y murmullos convergían en la misma figura: el príncipe Eduardo, decimoquinto en la línea de sucesión. A sus casi 70 años, representaba la discreción y la dignidad. Un miembro de la familia real que había forjado silenciosamente una trayectoria dedicada a la filantropía. Sus iniciativas humanitarias le habían otorgado un papel casi sagrado, un espacio donde la sinceridad superaba la propaganda. Y ahora cargaba con una responsabilidad enorme presidir la gala benéfica de invierno, un espectáculo deslumbrante creado para financiar Little Heroes Meals, el programa que proporcionaba alimentos a millones de niños en situación de pobreza en la capital. No, era simplemente un evento fastuoso. Era la promesa pública de la corona, proyectada hacia el mundo como un acto de compasión y liderazgo para Eduardo. Aquello era un espejo que revelaría su verdadero valor ante donantes internacionales, medios globales y toda la nación. El éxito de aquella noche tenía el poder de consagrar para siempre la reputación del príncipe Eduardo, dejando grabada en su trayectoria pública una línea imposible de cuestionar. Frente a él, entre mesas de caoba pulida y planos de asientos tan complejos como estrategias militares, se encontraba Tom Parker Bowles, el hijo de la reina Camila, nacido de su primer matrimonio, un hombre acostumbrado a vivir bajo la sombra ardiente que proyecta la corona. No poseía título alguno ni ocupaba un lugar oficial dentro de la estructura real, pero había construido su propio imperio en el ámbito gastronómico, un crítico temido y reverenciado cuya opinión podía encumbrar un restaurante o sentenciarlo a desaparecer. Había sido invitado no por linaje, sino por prestigio, invitado de honor y asesor culinario de la gran velada, elegante y perfectamente arreglado como siempre. Tom llevaba en la mirada un filo apenas disimulado, el resentimiento silencioso de alguien que ha pasado la vida observando desde los márgenes el esplendor que siente. En el fondo,
que también debería pertenecerle. Eduardo, por su parte, hablaba con su característico tono, sereno y medido, recordando a todos los millones de niños que podrían comer gracias al evento. Cada frase, suavemente amplificada por el discreto micrófono, transmitía sensibilidad, vocación y deber. Tom asentía con cortesía profesional, sobre todo cuando el príncipe mencionaba la calidad del menú, pero por dentro, una furia lenta comenzaba a hervir. Aún podía oír la voz de Carlos, años atrás. Amable, pero definitiva. No tienes la sangre adecuada para las responsabilidades más pesadas del palacio. Tom había trabajado, había triunfado, había construido algo innegable, y sin embargo, el reconocimiento que realmente deseaba siempre le era negado. Al finalizar la reunión, estalló un aplauso cortés. Los organizadores se acercaron para estrechar la mano de Eduardo, felicitarlo y compartir el brillo de su inminente éxito. Tom permaneció atrás, las manos hundidas en los bolsillos de sus pantalones hechos a medida, con la mirada clavada, como agujas de hielo, en la figura erguida e impecable del príncipe. Ese viejo dolor de sentirse el eterno intruso regresó áspero, vivo, insupportable. ¿Por qué todo parecía caerle del cielo a Eduardo? Colocado ante él, en una bandeja de nacimiento para Tom, la gala no era caridad, era teatro, y él, el hijo de la reina, seguía siendo apenas un espectador invitado. La envidia ardiente, de pronto, se condensó en algo mucho más frío y letal: odio. Si jamás podría pertenecer a esa luz, entonces sería quien la apagara. Haría que Eduardo aprendiera una lección inolvidable sobre reconocimiento y desprecio. La gala, ese símbolo resplandeciente de compasión, se convertiría en el escenario de su humillación. Una marca indeleble que lo acompañaría por el resto de su vida. A la luz dorada del pasillo principal, Tom avanzó en silencio entre los carteles fastuosos que anunciaban la gran noche. Su rostro permanecía imperturbable, pero dentro de él ya se había formado una resolución tan afilada como el hielo. Si Eduardo pretendía coronarse como el príncipe virtuoso, Tom convertiría el evento en el arma que lo despojaría de ese halo. No había recibido las llaves del círculo real. Entonces irrumpiría en él como el agente de su destrucción. Cada detalle del evento se transformaría, desde ese instante, en un instrumento de su silenciosa venganza. Desde aquella reunión, Tom desapareció discretamente en las sombras, pero no era retirada. Era el primer movimiento de una campaña venenosa. Sabía que para derribar una gala tan grandiosa como la de invierno, no podía atacar abiertamente. Usaría precisamente la confianza y el prestigio que Eduardo le había entregado al nombrarlo asesor. Su primera maniobra fue solicitar sesiones privadas con el chef principal de la Casa Real, un hombre mayor. Moldeado por décadas de disciplina y tradición, Tom comenzó con elogios dulces, la cortesía seductora del crítico experto, para después deslizarse con suavidad hacia la crítica. El menú original, según Tom, era excesivamente conservador, falto de visión internacional y, lo que consideraba aún peor, indigno de la reputación innovadora que Eduardo había cultivado durante años. Cada comentario suyo era como una aguja que se deslizaba bajo la piel del viejo chef, sembrando dudas, temores y la inquietud de que la prensa tachara la gala de anticuada y desconectada del mundo real. Poco a poco,
plato tras plato. Tom fue reemplazando la propuesta culinaria. Lo que surgió fue un menú extraño, chasis surrealista. Una combinación de sabores disonantes que carecían de lógica gastronómica, salvo por un objetivo muy claro: provocar. No eran platos incomibles, pero sí elaborados para incomodar, para arrancar susurros, miradas incrédulas y gestos de desconcierto. Y cuando inevitablemente estallara la crítica, todo recaería sobre los hombros de Eduardo, por haber aprobado algo tan audaz y de tan mal gusto en un evento destinado a alimentar a niños hambrientos simultáneamente. Tom comenzó a infiltrar a su propia gente en el equipo logístico bajo el pretexto inofensivo de un grupo de apoyo especializado que había sido contratado a último momento para manejar la complejidad de su supuesta visión culinaria evolucionada. Introdujo varias caras desconocidas cuya misión no era cocinar, sino sembrar caos calculado. Durante los ensayos, extraviaban bandejas, manchaban tarjetas de recetas indispensables, movían ingredientes a estaciones equivocadas y formulaban preguntas absurdas que irritaban hasta el más paciente. La estrategia era clara: llevar la tensión de la cocina al límite para que los platos, ya de por sí insólitos, salieran defectuosos, apresurados o directamente arruinados. Pero entre aquel desorden creciente, hubo un par de ojos que no se dejaron engañar. Elías, un joven ayudante, meticuloso hasta el extremo, siempre era el primero en llegar y el último en marcharse. Y pronto comenzó a notar que algo no encajaba. Los horarios cambiaban sin aviso. Llegaban órdenes de ingredientes extravagantes y extremadamente costosos a un ritmo desconcertante, y lo que más le inquietaba era la presencia de los desconocidos. No eran parte del servicio, tampoco pertenecían a seguridad. Eran sombras que orbitaban alrededor de Tom, entrando y saliendo de una pequeña sala sin ventanas al fondo del corredor de las cocinas. Una noche, mientras terminaba un adorno cerca de allí, Elías escuchó accidentalmente un fragmento de conversación. La voz de Tom, baja, helada, calculadora. Asegúrense de que el video se active en el momento exacto, y la tensión en la cocina debe alcanzar su punto máximo mientras Eduardo esté hablando. El mundo tiene que verlo perder el control por completo. El impacto le recorrió el cuerpo como un balde de agua helada. Aquello no era un menú arriesgado. Era un plan meticuloso para arruinar públicamente al príncipe Eduardo frente a toda la nación. La causa que alimentaba a los niños, el proyecto en el que tantos creían, estaba siendo convertida en un arma para una venganza personal. El miedo se le anudó en el estómago, pero bajo él se encendió algo más fuerte: la necesidad de intervenir. Salió a los pasillos de servicio y luego a la fría noche del palacio. Con la imagen de Tom grabada en su mente, en su bolsillo guardaba una fotocopia del menú secreto modificado. Una hoja aparentemente inocente que ahora pesaba como plomo. Era la primera prueba sólida de que todo se había desviado hacia un peligroso abismo. Comprendió en un instante que lo que tenía en las manos no solo afectaba el destino de un evento, sino el honor del príncipe Eduardo y la integridad de una misión creada para salvar a niños necesitados, fuera cual fuera el precio. Debía encontrar la manera de sacar la verdad a la luz. Y desde aquella noche en que escuchó aquellas palabras, Elías vivió sobre una cuerda floja, consciente de que guardaba un secreto capaz de hacer temblar los cimientos del palacio. El pequeño trozo de papel donde estaban anotados los grotescos cambios del menú, junto con la presencia inquietante de aquellos saboteadores contratados por Tom, perseguía a Elías en cada minuto de vigilia. La conciencia de un trabajador humilde,
Alguien que realmente creía en la misión solidaria del evento no le permitía guardar silencio por más tiempo. Intentar acercarse al príncipe Eduardo, sin embargo, era como intentar escalar una montaña imposible, rodeado de estrictas capas de seguridad y atrapado en la agenda sin respiro del miembro de la realeza, encargado del acontecimiento más importante del año. Y Elías no era nadie. Tras días de dudas, temiendo ser tachado de problemático o incluso despedido, finalmente reunió el coraje para actuar. Envió un mensaje breve y urgente a través del canal oficial de la oficina del príncipe, mencionando únicamente que existía un asunto grave relacionado con la integridad de la gala y el papel del asesor culinario. Por fortuna, los años habían enseñado a Eduardo a diferenciar entre el chantaje y una alarma legítima. Aceptó reunirse con él en un pequeño despacho lateral que casi nadie utilizaba, un lugar donde la luz del atardecer se filtraba débilmente sobre una alfombra verde oscura. Elías entró con el rostro pálido, visiblemente nervioso. Las primeras palabras se le enredaron, pero la mirada paciente y serena del príncipe terminó arrancándole la historia completa como si abriera una compuerta. Explicó cómo Tom había manipulado su prestigio para deformar el menú hasta volverlo incomprensible. Cómo había traído desconocidos disfrazados de ayudantes de última hora que en realidad eran saboteadores. Why. Sobre todo, cómo había escuchado aquella conversación escalofriante en la que se hablaba de un video que debía difundirse justo en el instante en que Eduardo perdiera el control ante toda la nación. Finalmente, puso en sus manos la fotocopia del menú secreto alterado. El príncipe escuchó, sin mostrar pánico ni indignación. Permaneció largo rato en silencio, con una expresión que reflejaba toda la gravedad y la crueldad de lo que acababa de escuchar. Comprendió al instante que aquello ya no era un simple desacierto gastronómico, era un ataque personal disfrazado de asesoría profesional. Un intento calculado de destruir su honor y empañar la credibilidad de la corona. Si cancelaba el menú o enfrentaba a Tom públicamente, el hijo de la reina negaría todo con aire de víctima herida, haciéndolo quedar como paranoico, controlador y enemigo de la innovación. La gala igualmente se derrumbaría, pero toda la culpa recaería sobre él. Con el tiempo casi agotado y sin posibilidad de reescribir el menú a última hora, Eduardo necesitaba algo más silencioso, más fino y devastador en su precisión. Tomó entonces una decisión audaz. No cambiaría nada y no confrontaría a Tom. Permitiría que la trama siguiera su curso. Lo que necesitaba era prueba irrefutable. Miró directamente a Elías, que empezaba a recuperar algo de compostura, y le dio un papel completamente distinto, una misión secreta. Le pidió que siguiera en su puesto como si nada hubiera ocurrido, pero trabajando en absoluto sigilo junto al equipo de seguridad y al grupo técnico del príncipe. Su tarea sería reunir pruebas sin ser detectado, fotografiar las reuniones clandestinas de Tom, registrar sus órdenes dirigidas a los infiltrados y, sobre todo, localizar cualquier rastro del misterioso video mencionado. Eduardo le prometió protección total. Y en ese instante, Elías sintió que ya no era un simple ayudante, sino alguien llamado a cambiar el destino de la noche. El miedo seguía ahí, latiendo en lo más hondo, pero había sido superado por una determinación nueva, por el orgullo de haber sido elegido como confidente y por una lealtad feroz hacia el príncipe que le había escuchado, sin dudar. Elías salió de aquel pequeño despacho cargando un peso mucho mayor que simples arreglos florales. Ahora era los ojos y los oídos de Eduardo en la oscuridad.
el testigo silencioso que aguardaba la hora decisiva. La verdadera confrontación había comenzado. Tom seguía convencido de que controlaba todos los hilos, sin imaginar que desde ese momento cada uno de sus movimientos sería observado y registrado por un joven discreto que solo respondía al príncipe. Los últimos días antes de la gala transcurrieron bajo una tensión tan extrema que parecía a punto de quebrarse. Aunque en la superficie quedaba impecablemente oculta tras el bullicio brillante del palacio, siguiendo las instrucciones discretas de Eduardo, Elías se convirtió en una sombra imprescindible dentro de los pasillos de servicio. Con un pequeño teléfono escondido en su bolsillo, captaba cada instante sospechoso. La evidencia comenzó a fluir hacia la oficina del príncipe, de manera constante y silenciosa fotografías de Tom entregando un grueso sobre a uno de los desconocidos. Un intercambio rápido y furtivo en un pasillo vacío. Fragmentos de audio granulados, pero inconfundibles. Con la voz fría de Tom, dictando órdenes como si dirigiera un sabotaje militar. Asegúrense de que el horno suba de temperatura a las 8 en punto. Incluso un poco de quemado será suficiente para provocar un desastre. Aquellas grabaciones demostraban que Tom no solo retorcía el menú, estaba orquestando accidentes deliberados dentro de la cocina. A la vez, Tom preparaba su golpe maestro. Aprovechando su prestigio, contactó al equipo audiovisual externo para solicitar la inclusión de un pequeño video satírico en el programa de proyección de la gala. El clip fue añadido discretamente al sistema principal, supuestamente como una pieza artística ligera. En realidad, era una manipulación calculada a imágenes viejas sacadas de contexto y narraciones mordaces, destinadas únicamente a humillar y ridiculizar al príncipe ante toda la nación, gracias a lo que Elías había escuchado. Eduardo ordenó a su equipo de ciberseguridad revisar en secreto todo el sistema de proyección. Encontraron la pieza envenenada en cuestión de minutos. Eduardo se encontró entonces ante un cruce estratégico. Si eliminaba el video de inmediato, Tom descubriría que había sido descubierto y podría pasar a un sabotaje más caótico. Si permitía que el video original se proyectara, la humillación sería devastadora para él y desastrosa para la causa benéfica. Pero en lugar de retroceder o bloquear, el príncipe mostró el acero oculto bajo su cortesía. Eligió un tercer camino, silencioso y letal. Ordenó a los técnicos mantener el clip exactamente en el mismo lugar, con el mismo título y el mismo horario, pero sustituir su contenido en secreto absoluto, en una sala técnica sin ventanas, bajo la vigilancia de un único guardia de confianza. El video de Tom fue borrado para siempre. En su lugar, se comenzó a montar otra pieza, editada a toda velocidad, quirúrgica y devastadora. El montaje contenía cada una de las pruebas que Elías había reunido en silencio a Tom, dando órdenes para reescribir el menú, a Tom dirigiendo a sus saboteadores, a Tom captado por las cámaras, entregando dinero en efectivo y, finalmente, a Tom instalando él mismo el video hostil. No había narración, ni comentarios, ni música dramática. Era un golpe quirúrgico. Eduardo sabía que era la mayor apuesta de su vida. Una jugada sin retorno que pondría en riesgo su reputación y el prestigio del evento, pero también sabía que el honor no se recupera ocultando la verdad, sino exponiéndola a plena luz, dejando que hable por sí misma. Cuando el reloj avanzaba implacable hacia la noche de la gala, la pantalla en la sala técnica mostró la versión final. Ya no era un instrumento para humillar al príncipe, sino una pieza perfecta para destruir a Tom. Lista para detonar, ante 1000 invitados distinguidos.
Eduardo observó el monitor con una serenidad férrea. Estaba preparado para la noche que lo decidiría todo. La noche del gran evento benéfico de invierno por fin llegó. El majestuoso salón del Palacio de San Judas brillaba como nunca, miles de velas temblaban como estrellas bajas. Cascadas de rosas blancas se derramaban desde los balcones, y el aire vibraba con una expectación casi sagrada. Políticos, magnates, filántropos y prensa internacional llenaban el recinto, sus joyas y medallas destellando bajo la luz. El príncipe Eduardo, impecable en su traje de etiqueta, saludaba a cada invitado con la misma sonrisa serena, sin revelar la tormenta que estaba a punto de desencadenar. La cena comenzó, uno tras otro. Los platos grotescos que Tom había diseñado fueron presentados sobre bandejas de plata. El ambiente se volvió denso. Las sonrisas cortesanas se congelaron. Las cejas se arquearon en expresiones de desconcierto y disgusto cuidadosamente reprimido. Los obturadores de las cámaras sonaban como ráfagas, captando cada gesto de incomodidad en los rostros de duquesas y multimillonarios. Desde un rincón oscuro, Tom lo observaba todo con una satisfacción gélida. Su mirada se deslizó hacia Eduardo y estuvo a punto de sonreír. Para él, la fachada serena del príncipe estaba a segundos de quebrarse. En el mundo refinado de la alta sociedad, un menú fallido en un evento emblemático era un insulto mortal. Y cada gesto de repulsión caería directamente sobre los hombros del anfitrión. La fase 1 estaba cumplida. El prestigio de la gala, reducido a cenizas, a las 8:30, puntualmente. El maestro de ceremonias pidió a los asistentes que dirigieran su atención a la gran pantalla para ver un video especial en honor a la labor solidaria de la corona. Era el momento que Tom había esperado. Sentía el pulso acelerado mientras imaginaba a Eduardo petrificado, el rostro descompuesto, mientras la sala estallaba en risas crueles. Sin embargo, cuando la pantalla se iluminó, el salón se sumió en un silencio tan profundo que parecía que hasta las arañas de cristal habían dejado de vibrar. ¿No era el video de Tom en su lugar? Apareció ante los ojos atónitos del público una sucesión irrefutable de pruebas Tom, señalando agresivamente el menú alterado, su voz nítida, ordenando sabotajes precisos en la cocina. Imágenes captadas por cámaras ocultas de sus colaboradores, desordenando utensilios, vertiendo salsas, arruinando reducciones. Y finalmente, en alta definición, el momento en que Tom deslizaba un sobre grueso lleno de billetes sobre una mesa, con fecha y hora en la esquina de la imagen. El salón entero quedó petrificado. Las quejas susurradas sobre los platos se esfumaron, sustituidas por una tensión peligrosa que hacía vibrar el aire. Todas las miradas se volvieron, no hacia Eduardo ni hacia los platos incomprensibles, sino hacia Tom. Él permaneció de pie, entre la multitud, incapaz de moverse, sintiendo como 1000 ojos le desgarraban la piel. Quiso hablar, quiso huir, pero sus piernas ya no respondían. Ollie, delante de todo el mundo. Su envidia, su mezquindad y su desprecio por una causa que alimentaba a niños hambrientos quedaron expuestos sin piedad. Cuando el video terminó, el silencio era asfixiante. Entonces, el príncipe Eduardo caminó con calma hacia el escenario. No mencionó a Tom, no mencionó el escándalo. Simplemente inició su discurso a favor de los niños. En ese instante, los presentes entendieron que no habían presenciado una gala,
sino una victoria silenciosa pero devastadora de la decencia sobre la maldad. Habían visto a un líder soportar la traición sin perder la dignidad, contener el caos y devolver el golpe con una precisión quirúrgica. La reversión era absoluta y era magnífica. El humillado no había sido el príncipe, era Tom, después de la gala. Mientras las arañas se apagaban y los titulares ardían en los periódicos durante un par de días, se activó la maquinaria implacable del palacio. Un comunicado breve y glacial anunció que Tom Parker B.S., pese a su vínculo de sangre, había saboteado deliberadamente un evento benéfico de gran importancia. No se mencionaron rencores personales. El comunicado oficial mencionaba únicamente el profundo desprecio que Tom había mostrado por el propósito humanitario de la noche. Las consecuencias para él fueron inmediatas y absolutas. Se le prohibió asistir a cualquier acto real, ya fuera formal o informal. Para un hombre cuyo imperio se había construido sobre la fama y la cercanía al poder, aquel destierro fue peor que una condena. El crítico, que durante años había dictado sentencias sobre el buen gusto, se convirtió, de un día para otro, en un paria intocable. La prensa internacional y la opinión pública no tuvieron piedad. Sabotear una gala dedicada a alimentar a niños vulnerables lo transformó en un símbolo viviente de envidia y quiebra moral. Cada reseña que había escrito fue reexaminada con sospecha. Los restaurantes que antes lo habían cortejado ahora fingían que jamás había existido. Tom desapareció de la vida pública, atrapado en el mismo mundo que durante años había intentado dominar dentro del palacio. La limpieza posterior fue silenciosa, pero minuciosa. Los saboteadores contratados fueron interrogados y confesaron sin resistencia antes de ser entregados a las autoridades. La brigada de cocina recibió disculpas personales de Eduardo y del chef principal, seguidas de una restauración pública de su reputación. Elías, el joven ayudante que había arriesgado todo para denunciar la conspiración, fue recompensado de la manera más característica de la institución sin estridencias. No hubo medallas ni títulos, solo un ascenso importante dentro de la oficina de eventos del propio Eduardo, una señal más clara que cualquier discurso. Elías comprendió entonces que el mayor reconocimiento no es el aplauso, sino que vuelvan a confiar en uno al día siguiente. La verdadera sorpresa llegó con los resultados de la recaudación. El objetivo inicial había sido prudente, incluso modesto. Pero en las semanas posteriores a la gala, las donaciones fluyeron con una fuerza que nadie había previsto. La transparencia de Eduardo y la serenidad con la que había enfrentado la traición conmovieron a la gente de un modo que ninguna campaña pulida podría lograr. Los donantes vieron a un líder dispuesto a arriesgar su propia imagen antes que permitir que la verdad fuera enterrada. Su reputación resurgió más sólida que nunca. Ya no era solo el príncipe bondadoso, era el estratega capaz de blandir la verdad con la precisión de una espada. Su prestigio no descansaba en halagos vacíos, sino en el valor silencioso de defender lo correcto, incluso cuando dolía. Unas semanas más tarde, Eduardo hizo una visita inesperada a uno de los centros de comidas infantiles financiados por la gala, Oli. En una cocina sencilla, observó cómo se servían los primeros platos calientes a niños delgados, pero de ojos brillantes. La luz del sol entraba de lado por la ventana, iluminando las mangas simples de su camisa mientras se agachaba para hablar con una niña que sostenía su bandeja como si fuera un tesoro. En ese instante, comprendió lo que significaba la verdadera victoria. No había triunfado porque Tom hubiera caído, sino porque el objetivo se había cumplido.
porque miles de niños comerían ese invierno después de tantos venenos y conspiraciones palaciegas. Eduardo entendió una verdad esencial. La reputación auténtica no nace de los títulos, ni de los tronos, ni del elogio público. Pertenece a quien tiene la fortaleza y la visión para proteger lo que es justo. Tras leer esta historia, ¿qué crees que realmente impulsó a Tom Parker B.S.? ¿Envidia por los títulos nobles? ¿O un deseo profundo de ser reconocido por la familia real? ¿Y hasta qué punto pueden perdonarse actos tan calculados de sabotaje?